gracias a la resurrección de Cristo. Es justamente lo que nos une en esta celebración, la esperanza que tenemos de ver de nuevo a Cristo, a nuestro Señor resucitado, pues Él ya resucitó. A diferencia de aquellos que estaban hoy día viendo la resurrección física de Cristo, nosotros recordamos la resurrección física y literal de Cristo. A aquellos se les cumplió la esperanza que no los dejó dormir el día sábado, en donde todavía el cuerpo estaba en la tumba, donde habían dos grupos, uno llorando y triste porque su maestro había sido asesinado, pero este grupo estaba olvidando que su maestro, quien para ellos había sido asesinado, había dicho muchas veces que iba a resucitar, que al tercer día resucitaría. Pero estos probablemente habrían olvidado esas promesas, tal como el incrédulo Tomás, que necesitaba tocarle para creer. Pero también había otro grupo el día sábado, que aunque tristes porque su Señor había sido flagelado y escarnecido de manera brutal y cruel, no obstante estaban esperanzados, el día sábado esperanzados en ver cumplir aquellas promesas de Cristo de que resucitaría al tercer día, el ver cumplir aquella profecía del Antiguo Testamento, y esperaban a ver el primer día de la semana qué sucedería, ver a su Señor. Agradecemos a Dios por resucitar a Jesucristo. Hoy en Semana Santa celebramos eso. Celebramos por ser una semana especial, más especial que cualquier semana registrada en nuestro calendario cívico y social. Es la semana más especial para la humanidad. De hecho, saben que la Biblia habla más de la resurrección y de la muerte de Cristo que del nacimiento. Es más, deberíamos celebrar más Semana Santa con la crucifixión y la resurrección que Navidad. La Biblia no ahonda tanto en el nacimiento de Cristo como lo hace respecto a su resurrección y crucifixión. Después, Semana Santa, los eventos acaecidos en Semana Santa, lo que la hacen particularmente especial a todos los acontecimientos en la historia de la humanidad. Fue Cristo, el Rey de Reyes, el Santo de Santos, que vino a este mundo a nacer, vivir, y aquí empieza Semana Santa, sufrir, con todos aquellos sufrimientos que empezó a experimentar desde aquella oración el día jueves en el huerto del Getsemaní, donde entregó su voluntad para posteriormente en el monte Calvario entregar su cuerpo. Es desde ese momento en que empieza a sufrir profundamente. De hecho, cuando pensamos en la pasión de Cristo, pensamos principalmente en lo sucedido desde después de la última cena hasta la crucifixión. Todos aquellos eventos sucedidos desde la última cena hasta la crucifixión, es decir, desde el jueves hasta el viernes, bueno, es lo que llamamos la pasión de Cristo, o dicho de otro modo, los sufrimientos de Cristo. Fueron estos los que expiaron nuestros pecados. Fue este sacrificio cruento lo que logró la redención para todo aquel que cree en Él como su Salvador. A los méritos de la muerte de Cristo no se le puede separar la vida de Cristo, su vida impecable, su vida gloriosa, su vida santa. No obstante, por ser estricto, fue su muerte en la cruz lo que aportó el cordero sacrificial, la expiación necesaria para que nuestros pecados puedan ser redimidos.
Pues si Cristo vivió como vivió, aun si Cristo nació como lo hizo en la encarnación, vivió como vivió, enseñó lo que enseñó, pero evitó la cruz, no podríamos hallar reconciliación con Dios. No podríamos encontrar perdón. De hecho, la pasión de Cristo se centra principalmente en aquellas 3 últimas horas del día viernes, aquellas 3 oscuras horas donde todo se oscureció. Cristo colgado en el madero dijo sus últimas palabras: consumado es. Padre Dios, ¿por qué me has desamparado? Fue en esas 3 últimas horas de mayor sufrimiento para Cristo donde se ofreció ese sacrificio expiatorio, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí en la cruz, pues, vemos el regalo de Dios para la resolución del pecado. Y vemos también la justicia y la ira de Dios, la justicia de Dios siendo satisfecha como una propiciación, como una expiación para el pecador. No obstante, si Cristo murió por nosotros, pero si no hubiera resucitado, tampoco hubiera habido esperanza de vida eterna. Pues, aunque hemos dicho, su muerte es la que aportó el sacrificio necesario para que nuestros pecados sean expiados, y no fueron los latigazos que sufrió, no fueron el escarnio que sufrió, no fue la burla que sufrió, no fue el oprobio que sufrió, con todo y lo deshonroso que fue esto, no fue eso lo que aportó la expiación para el pecado. Fue la muerte de cruz la que aportó el sacrificio, el cordero, para el perdón de nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin muerte no hay opción a ser perdonados por Dios. Si el sustituto no muere por los injustos, no hay opción a ser perdonado por Dios. Por eso Cristo no solo tenía que sufrir, no solo tenía que padecer, no solo tenía que aguantar, sino que tenía que morir en la cruz. Cualquiera que niegue la muerte de Cristo en la cruz, aún aduciendo que era Dios, Dios no podía dejar que lo asesinen, así que fue reemplazado por otra persona, o de alguna forma que expliquen que Cristo evitó la cruz, es herejía. Pero aún habiendo dicho que Cristo murió en la cruz, su muerte, la que provee el sacrificio sustitutorio necesario para que el pecador pueda ser redimido. No obstante, si no hubiera resurrección, tampoco pues habría esperanza para el pecador. Porque esto es lo que dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 15, verso 12, nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, verso 12, dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos, cuestiona Pablo, de ustedes que no hay resurrección? El racionalista dice que no hay resurrección, otros dicen no puede haber resurrección. Verso 13: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Notan eso? Si no hubiera resucitado, entonces somos los más dignos de lástima. Nuestra predicación del Evangelio, con todo lo vehemente que puede ser, no sirve para nada si Cristo no resucitó. Verso 14: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Toda esperanza se viene abajo. Toda convicción de que iremos al cielo se viene abajo, se derrumba, si no tiene la base de la resurrección. Verso 15: aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo ha resucitado, porque Él murió. Literalmente murió. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Y todo se cubre de unas tinieblas espesas de desesperanza. Si Cristo no hubiera resucitado. Pero resucitó. Amén. Amén. Y la esperanza se aviva. La convicción se aviva. Y la confianza se acrecienta. Que Cristo sí murió y sí resucitó. A Él sea la gloria. Amén. De modo que la resurrección es cardinal para la fe cristiana. La resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe. Es básica para la predicación del Evangelio. Y es la que aviva el fuego de la esperanza del cristiano, de verle cara a cara, de recibir aquella vida eterna, vida que ni las garras de la muerte la pueden tomar, porque Cristo ha resucitado. Y con Él su promesa de dar vida a todo aquel que en Él cree. Pues como Él dijo, todo aquel que en mí cree, aunque se pierda, aunque muera, aunque se pierda, pero todo aquel que en mí cree, no se perderá jamás. Aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza y la confianza que tiene el cristiano. Esa es la resurrección que celebramos hoy. La resurrección de Cristo. El título de este mensaje es 3 declaraciones desde la tumba. Y es que se formularon 3 declaraciones desde la tumba que dieron por segura la resurrección de Cristo. Les invito a buscar Mateo capítulo 28, versículo 6. Mateo capítulo 28, versículo 6, por favor, en su Biblia. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí encontramos el anuncio del ángel. En Mateo capítulo 28, verso 6, por favor. Noten estas 3 declaraciones. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Veamos un poco el contexto, desde el verso 5. Desde el verso 1, mejor, 28:1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue pasado crucificado. Verso 6, las 3 declaraciones desde la tumba. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va adelante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Hermanos, ahora ya lo sabemos. No estaba allí, pues resucitó, tal como lo dijo. Amén. Amén. 3 declaraciones desde la tumba. Empecemos con la primera. No está aquí. No está aquí en la tumba. Y formulemos algunas preguntas allí. Y es que, ¿había acaso alguna posibilidad de que Jesús estuviera en la tumba después de 3 días? ¿Había la posibilidad de que siquiera en la tumba después de 3 días? ¿Era posible creer que después de 3 días siguiera muerto en una tumba fría? Aquel que había hecho tantos milagros, aquel que es hijo de Dios.
¿Era posible creer que después de 3 días seguiría muerto? O dicho de otra forma, aquel que dijo, yo soy la vida, el que viene a mí tiene vida eterna, dijo también, yo soy el pan de vida, y dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Podría estar en un lugar donde solo los mortales pueden estar sin salir por siempre? ¿Aquel que dijo todo esto? La respuesta la encontramos en esta misma declaración angelical. No estaba aquí. No está aquí. Pero hubo un momento específico y planeado por Dios mismo en que sí estuvo en esa tumba. Y ese momento nos lo confirman los evangelios. Para que el mundo salga de toda duda de que no es una resurrección inventada, sino que realmente murió y resucitó. Pues si hubo un momento dado específico en el que Jesús yacía yerto en aquella tumba fría. Y eso nos lo registran los evangelios. En Mateo capítulo 27, verso 57, encontramos la siguiente declaración. Mateo capítulo 27, verso 57. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Definitivamente, Jesús murió y fue sepultado. Él había muerto, pero ahora estaba resucitado. Había resucitado. Un sepulcro nuevo, cavado en una roca, sellado con una piedra grande y resguardado por una guardia romana, contenía lo imposible de contener. A aquel que es el hijo del creador de esa roca, aquel que es el creador de esos guardias romanos, aquel que es el creador de esa piedra que tapaba la tumba, el Dios Todopoderoso, Padre del Señor Jesucristo. Aquella tumba contenía lo imposible de contener. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Rey de Israel, el Rey del mundo y Salvador del mundo, y de todo aquel que cree en que no estaba en esa tumba, sino que había resucitado para traer vida nueva, vida en abundante a todos los que hoy están muertos en sus delitos y transgresiones. Pues es justamente lo que Él quiere ofrecer. Vida nueva a todos aquellos que espiritualmente están muertos, aunque físicamente están vivos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7, Pablo les recuerda de la situación en la que estaban antes los cristianos de Éfeso y luego a la situación viva a la que llegaron cuando conocieron a Cristo como Jesús y Salvador. En Efesios capítulo 2, verso 1, dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, antes de Cristo, antes de creer en Cristo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales,
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Él probó que podía dar vida nueva y vida en abundancia a todos aquellos que en realidad estaban muertos espiritualmente. Claro que no estaba ahí Jesús, no podía quedarse ahí. Él tenía que salir de esa tumba venciendo así a la muerte misma. Como dice la Escritura, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Por esa concesión, Él tomó en sí su vida, triunfando definitivamente sobre la muerte, y anular así al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y así librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida, ofreciendo libertad y vida eterna, dando como evidencia de que podía dar aquello, su resurrección. Por lo tanto, el día domingo la tumba estaba vacía. Un día domingo como hoy, no había nada en la tumba, porque las tumbas solo pueden contener a aquellos que no tienen la autoridad de poder volver a tomar su vida después de muertos. Este es el inevitable destino de la humanidad mortal, porque aquellos que tienen al que es la vida y dador de la vida eterna como su Salvador, aunque estén muertos, vivirán. Esa es la esperanza del cristiano. Este es el regalo que ofrece Jesucristo, tanto hoy como cuando le dijo a aquella mujer samaritana: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Es la misma agua que ofrece hoy a todo aquel que reconoce que está muerto espiritualmente por causa de sus pecados. No estaba allí, en esa tumba, pues había resucitado. Esa es la segunda expresión de la tumba, pues ha resucitado. Este hecho tan sencillamente afirmado es la base de la fe cristiana. Sin ella, sin la resurrección, el cristianismo se viene abajo. Todo se viene abajo sin la resurrección. El ángel le dice: ha resucitado, sin mayor asombro o sorpresa, debido a que era lo que los habitantes del cielo esperaban que sucediera ese día. Sin embargo, sí tomó por sorpresa y susto a aquellas mujeres que iban a ungir el cuerpo de Jesucristo con especies aromáticas. Pero esto de ungir un cuerpo con especies aromáticas era solo para los cuerpos que yacen fríos e inertes en las tumbas, mas no para aquel que su cuerpo está vivo y no solo resucitado, sino también glorificado. Y esto de glorificado quiere decir que aunque su cuerpo es semejante al cuerpo humano, es ahora, después de la tumba, un cuerpo sin las limitaciones físicas que nos aquejan a nosotros. Lucas, el evangelista, que era médico, nos describe en su evangelio este caso. Él como médico, nos precisa efectivamente el estado físico en el que se encontraba Cristo. Miren Lucas capítulo 24, versos 39 al 40. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 39. Y esta es la descripción que hace Lucas. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, para confirmar que había resucitado.
en cuerpo, había resucitado Cristo. Y más adelante vemos la descripción de su estado glorificado en el verso 31, más atrás, verso 31. En el verso 31 leemos: entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Verso 36. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Sin que nadie notara su presencia, apareció de pronto. Aquel que resucitó fue el que murió en la cruz en reemplazo de aquellos que debían pagar sus culpas en cruenta cruz, pero de pagarlas, es decir, nosotros mismos, de haber sido crucificados como debíamos serlo, seguiríamos teniendo un serio problema, el cual es que no podríamos resucitar, y por lo tanto la muerte tendría victoria sobre nosotros, y así Dios nos perdería para siempre. Por ello es que tenía que haber un sustituto perfecto que nos reemplazara, tanto en vida para cumplir a la perfección la ley, como en muerte para poder resucitar. Después de la muerte está la condenación eterna para los pecadores. Por eso, ante esta triste situación, la misericordia de Dios vio que era necesario enviar a su Hijo unigénito al mundo para morir en aquel Calvario y ser entregado en aquel Gólgota y ser resucitado al tercer día como una prueba que Dios aceptaba el sacrificio de su Hijo a favor nuestro. Fue su resurrección la que prueba que Dios está satisfecho con el sacrificio ofrecido en lugar nuestro ante su santa justicia y estricta ley, que decía: todo aquel que peca debe morir, y no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. La cruz es el sacrificio a favor nuestro, y la resurrección es la evidencia de que Jesús puede dar aquello que ofrece al que cree en Él: vida eterna. Pues esto es lo que enseñó Pablo en Romanos 4:25 cuando dijo: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Por ello hoy se insta a todas las personas a escuchar y obedecer las palabras de Jesús. Amigo, amiga, escucha lo que Cristo dijo: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así todos los que son de la fe en Jesús puedan hacer suyas las palabras del apóstol Pablo. Aquellos que han depositado su fe en aquel que puede dar vida y vida en abundancia y eterna, en aquel que promete el triunfo sobre la muerte, podamos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, que dijo: cuando lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sigue diciendo Pablo: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estaba allí, pues había resucitado. Y en palabras de Pablo, resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Tal como dijo. Tal como dijo. ¿Es que acaso a Jesucristo nada le tomó por sorpresa? ¿Es que acaso Jesucristo sabía a lo que estaba viniendo? ¿Sabía a lo que se estaba exponiendo? ¿Sabía lo que iba a sufrir? ¿Muerte de cruz? ¿Sabía todo ello? Sí. Eso acrecienta el valor de la entrega de Cristo al venir a este mundo.
tal como dijo. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Lo que dijo fue a los escribas y fariseos, por ejemplo, en Mateo 12, verso 38 al 40. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Eso lo dijo antes de morir, refiriéndose a su resurrección. También se lo dijo a los discípulos en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 21. Mateo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, en resumen, de todos los religiosos, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Lo había dicho a todos, lo dijo a los judíos, a los discípulos, a los escribas y fariseos. Por eso, tal como dijo, que Él resucitaría. ¿Qué son todas estas declaraciones sino conscientes afirmaciones de que resucitaría? Ante estas declaraciones, ¿podría haber alguna duda de su veracidad? No. Tal como dijo, se cumpliría. Y se cumplió. Así también todo lo que haya dicho y que espera un cumplimiento futuro, se cumplirá, tal como ha dicho. No hay lugar para alegorías en la escatología de Cristo. El que estaba diciendo que iba a resucitar, ¿no era el mismo que había resucitado a una niña, hija de un dirigente de la sinagoga llamado Jairo? Sí. ¿No era el mismo que había resucitado al hijo de una viuda en aquella aldea llamada Naín? Sí. ¿No era este el que resucitó al muy conocido Lázaro? Sí. Pues sí, era él. Aquel que hizo todos estos milagros, el mismo que estaba diciendo: voy a morir y resucitar porque tengo poder de Dios para volver a tomar mi vida. Era digno de todo crédito. Era lógico esperar la resurrección, aunque ilógico para el razonamiento de su humano. Era lógico esperarlo desde la fe. Era lógico confiar en las palabras del Todopoderoso. En las mismas palabras de Jesús: tengo autoridad para entregarla, refiriéndose a su vida, y tengo autoridad para volverla a recibir. Juan 10:18 es lo que dijo él. Ahora, pensemos un poco en lo que dijo. Tal como dijo, pensemos un poco en lo que dijo. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dijo que era necesario padecer mucho, ser muerto y resucitado el tercer día. También nos menciona que Jesús sabía que iba a ser entregado a los sacerdotes y a los escribas para que lo condenaran a muerte. Además, también sabía que los gentiles lo escarnecerían, lo azotarían y por último lo crucificarían. Él sabía todo eso. Consideremos todo lo que está diciendo y preguntémonos: ¿qué quería decirle a sus discípulos con estas declaraciones previas a la crucifixión, semanas previas? ¿Qué es lo que nos estaba describiendo con estas declaraciones? ¿Qué tiempo estaba señalando cuando dijo todo esto? En una sola frase: la semana de su pasión, Semana Santa. A ese tiempo estaba refiriéndose, donde iba a sufrir, experimentar un dolor brutal y cruel, ser sepultado y resucitar.
Concluyamos pues que en la Semana Santa no terminó con una cruz, sino que terminó con una tumba vacía, en el triunfo de la resurrección, la cual lo ha puesto a la diestra del Padre allá en los cielos para interceder por todos aquellos que estén dispuestos por medio de la confianza en Él a recibir la nueva vida que Él da, de manera que podamos decir y vivir para Él, morir para Él. En las palabras de Jesús: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Todo lo antes dicho no sería posible si Jesús no hubiera afirmado: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creen esto? Amén. ¿Creen esto? Amén. Gloria a Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esa es la esperanza que nos ha dejado la resurrección. Es el mensaje que nos da la resurrección. Vida eterna a todo aquel que cree en Él y le sigue. Vida eterna. Por ello, la resurrección es un tiempo de celebración. Por ello, la iglesia se reúne cada primer día de la semana para recordar aquel glorioso evento, la resurrección de Cristo. Cantamos y nos gozamos, porque Cristo ha resucitado y viene pronto. Maranatha. Amén. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Señor Dios, muchas gracias por resucitar a Cristo. Señor Jesús, gracias por resucitar. Gracias por querer darnos vida. Gracias por ofrecerte como un sustituto perfecto para sufrir lo que nosotros debimos haber sufrido, para experimentar todos aquellos golpes, latigazos, oprobios que nosotros merecíamos y que tal vez hasta nosotros mismos que lo hubiéramos hecho si hubiéramos estado en ese tiempo. Gracias, Señor, porque dice la Escritura que mientras aún éramos pecadores, tú moriste en la cruz por nosotros. Gracias por ese cruento sacrificio, por entregarte voluntariamente como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Gracias, Señor. Hoy celebramos la resurrección, celebramos tu victoria, tu triunfo sobre la muerte y el hecho de que has consumado todo lo que se debía consumar para hacer posible la salvación del pecador. Gracias, Señor. Celebramos eso, celebramos tu nombre, bendecimos tu presencia, te lo agradecemos infinitamente. Por ello, Señor, elevamos esta oración de adoración para expresarte lo agradecido que estamos, lo inmensamente agradecido que estamos por lo que haces y has hecho por nosotros. Queremos hacer más, queremos agradecerte lo más y más, Señor. Ayúdanos. Nos faltan palabras para expresarte todo lo agradecido que estamos contigo. Señor, deseamos que muchas personas conozcan también la esperanza que trae la resurrección, tu resurrección. Que conozcan de una manera personal y real, no por medio de una imagen religiosa, ni ritos, ni tradiciones, ni costumbres, sino por medio de una relación vital
viva contigo. Deseamos que la gente se someta a ti y reconozca en ti al Señor de señores, al Señor de sus vidas, y te siga, para que así puedan disfrutar de la vida que tú das, aquella vida gratuita, aquella vida que emana como de un manantial puro para refrescar el alma y aliviar el corazón. Rogamos por aquellos que no te conocen todavía, aún cuando saben mucho de ti, por tradición, por religión, por costumbre, saben mucho de la historia de ti, pero no te conocen. No hay seguridad de salvación en sus vidas, no hay una esperanza de vida eterna real en ellos. Rogamos por ellos. Muchos de ellos son nuestras amistades, son nuestros familiares, son nuestros vecinos. Muchos muy religiosos, pero muertos espiritualmente, sin redención, sin salvación, sin esperanza y vida eterna. Rogamos por ellos, que puedas hacerte real en sus vidas, Señor. Puedas abrirles los ojos con la luz de tu evangelio y salvarles, Señor. Danos el privilegio de poder comunicar el evangelio a esas personas. Y las encomendamos a ti. Y una vez más, gracias, Dios. Gracias por todas las cosas que hiciste en esta semana que llamamos Semana Santa. Gracias por todo lo que pasó semanas previas. Gracias por todo lo que pasó el jueves. Gracias por todo lo que pasaste el viernes con todos esos juicios injustos. Y gracias por mantenerte en la cruz, por amor. Gracias por soportar el peso de la justicia por nosotros, peso que nosotros no hubiéramos podido soportar. El justo murió por los injustos. Gracias, Señor. Te amamos y adoramos, y con esta esperanza que nos has dejado en tu resurrección, esperamos volverte a ver cara a cara. Ahora estamos esperando tu segunda venida. Estamos esperando verte. Por eso te decimos, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Aquí estamos, Padre, nuestros corazones redimidos por ti, nuestras vidas limpias por ti, aunque a veces flaqueando, a veces cayendo, pero tú eres fiel y justo, y nos limpias de toda maldad, nos restauras, porque nada ni nadie puede apartar el amor de Cristo Jesús de tu amor. Nada nos puede arrebatar de tus manos, ni aún nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor. Amén. También sus asientos, hermanos, manteniendo la misma actitud reverente y solemne delante del Señor. Voy a invitarles a buscar Mateo capítulo 26, verso 26 en sus Biblias. Donde encontramos la cena del Señor. Entendemos que esta es una celebración y al mismo tiempo una observación cristiana, que lo hacemos mientras esperamos a la venida de